Hace algunas semanas escuchamos al ministro de Salud de la Nación decir que habían empezado tarde con los testeos. Esta última semana escuchamos al ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decir que si hubieran sabido lo que saben ahora, tendrían que haber actuado de una forma distinta. La realidad es que hace ya más de 100 días que, al menos desde la izquierda, veníamos planteando algunas medidas necesarias que en un momento se negaron, que directamente no las tomaron. Entre ellos era la realización de los testeos masivos. Ahora vamos a hablar con Gerardo Uceda. Él es compañero de nuestra corriente nacional sanitaria alternativa de salud, es médico y es uno de los que impulsó la campaña por el Sistema Único de Salud. Hola Gerardo, muchas gracias por la entrevista. Hola Cele, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien. Te molestamos hoy porque queríamos saber cuál es tu análisis sobre esta autocrítica que se están haciendo los ministros de salud, tanto de Nación como el de la ciudad de Buenos Aires. Mira, yo cuando leí las supuestas autocríticas, tanto de Ginés como de Fernán Quirós, me fui a revisar cuándo fue que nosotros, desde el MST y desde la izquierda en general, habíamos hablado de la necesidad de los testeos. Y en realidad lo que más claro queda es que Fernán Quirós dice, si hubiéramos, hace 2 meses que hemos cambiado, hace 2 meses que nos dimos cuenta que había que testear y ya voy a hablar sobre si lo hicieron o no. Pero en realidad nosotros, el primer artículo que escribimos al respecto sobre la necesidad de testeos fue el 21 de marzo. El 21 de marzo, es decir, lo hicimos hace más de 3 meses y medio, que nosotros ya alertábamos que había que testear en forma masiva. Y cuando lo hicimos sobre la base de que ya existían, previo a eso, datos de que a los países que mejor les iba, las ciudades que mejor les iba, eran los que podían lograr testeos. Podrían lograr un nivel de testeo muy alto que le diera datos sobre la circulación del virus y dónde se estaba moviendo, en qué poblaciones, a dónde estaba afectando. Todo eso, toda esta información que nosotros ya teníamos, estaba disponible hace más de 3 meses y medio, casi 4 meses. No es real que hace 2 meses se desayunaron, sobre todo porque es gente que tiene conocimientos, tiene un buen comité de expertos de asesoramiento. No se puede creer que sea solo desconocimiento. No es real eso. Esta es la primera cosa que uno tiene que decir. Porque esa evidencia, repito, ya estaba hace más de 3 meses y medio y entonces ellos que están justamente en el ojo de la tormenta eran quienes mejor debían conocer esos datos. Si no lo hicieron es porque había claros intereses económicos políticos. Es decir, nosotros desde la izquierda decíamos en ese momento que la cuarentena era necesaria, era correcta, pero no era suficiente. Y que para poder tener una curva aplanada, para bajar la curva de contagios, para permitir que no colapsara o para intentar que no colapsara el sistema de salud como había sucedido en ese momento en Italia, España, etcétera, lo que había que hacer era una agresiva campaña de testeos y que había que poner todos los recursos económicos a disposición de paliar las consecuencias de la pandemia. Eso es lo que no se hizo, se lo minimizó, se refugiaron solo en la cuarentena, hemos perdido 100 días y hoy todavía, recién acabo de escuchar, estaba escuchando un noticiero donde una bioquímica sigue insistiendo en que los kits argentinos llegan a cuestagotas a la provincia de Buenos Aires, se han multiplicado, Ginés dice con gran bombos y platillos que tiene 300.000 test en stock
que no le faltan test. Bueno, yo te voy a dar un dato. Ahora, en la segunda ola por temor a la segunda ola de contagio en Wuhan, donde empezó, se cree la propagación del virus, en 12 días hicieron 6.800.000 test. En 12 días. ¿Cuántos habitantes tiene Wuhan? 4 millones menos que el AMBA. Wuhan tiene 11 millones, no llega a 11 millones de habitantes, y el AMBA tiene 14.500.000 habitantes. O sea que son poblaciones comparables, y ellos, para evitar la segunda ola de contagio, hicieron nada menos que 6.800.000, casi 7 millones de test en 12 días. Eso es un plan. ¿Cuáles fueron las excusas que se ponen? Primero, acordate, si te acuerdas de esto, era, no, la izquierda está desubicada, no se logra nada, los test tienen falsos positivos, tienen falsos negativos, todas excusas que no daban respuesta a la necesidad de mejor comprender la enfermedad. Otra cosa que dice Quirós es que ellos no sabían que los asintomáticos contagiaban, podían contagiar, que si lo hubieran sabido, tampoco es cierto. Quirós es una persona inteligente, yo lo conozco personalmente, no dice estas cosas casualmente. Ellos sabían perfectamente, y esto pasa, la gente no tiene por qué ser médico, pero en casi todas las enfermedades nuevas que uno descubre, reconoce, describe, etc., lo primero que se sabe son los casos más graves, los problemas más de salud más profundos, más comprometedores de la vida. Pero ya sabemos también de hace décadas y más que debajo de eso hay un sinfín de síntomas menores, de gente menos afectada, y entonces un médico desde el principio sabe que esto era una posibilidad, tampoco es real que no se hayan descuidado porque no sabían que la OMS no les había dicho que los casos asintomáticos contagiaban. Entonces, ¿cuál es el fondo de esto? En realidad, para nosotros que nos interesa y para la gente que no está por ahí en la fineza de los términos de médicos, en realidad no lo hicieron porque no querían disponer del dinero necesario para poder hacerle frente a la compra de kits. Ahora están hablando y les dio resultado. Fíjense, cuando hicieron el plan que han aplicado fundamentalmente en ciudad y todo, de testear masivo en las villas y todo, ¿qué pasó? Rápidamente, en cuestión de 2 o 3 semanas, no hizo falta esperar 100 días, en 2 o 3 semanas, 15, 20 días, empezó a bajar el tan famoso R, este dato que es la multiplicación de los casos, es decir, cuando un caso los casos empiezan a repetirse con menor frecuencia que la vez anterior. Es decir, ese número R, empezó a bajar en los lugares precisamente donde empezaron a testear. Y en los lugares de Europa, lo que se está usando ahora es, a través de los testeos, hacer una trazabilidad de los contactos y de los nuevos contagios, que esto es una de las cosas que vamos a tener deficiencia. Entonces, yo te diría que uno podría decir que no son admisibles las excusas del gobierno, no solo porque nosotros se lo hayamos desde la izquierda alertado hace más de 3 meses y medio, sino que ya había evidencias de que haciendo testeos masivos se lograban mejores resultados, mejor control de la circulación viral. Esto, si no lo hicieron, fue porque tenían problemas, no querían invertir en todos los recursos, y así faltó también y está faltando. Ahora intentaron hacer más testeos y en provincia de Buenos Aires tuvieron muchísimas complicaciones porque no les funcionan los laboratorios, tienen problemas con las campanas de flujo, tienen problemas con la gente que va a hacer los testeos. Acá en Mendoza, yo soy de Mendoza, y acá en Mendoza querían testear correctamente, o sea, en teoría era correcto testear a los transportistas que entraban a partir del Arco de Desaguadero, que es la principal
principal ruta del Mercosur, digamos, por el que pasan a Chile, y de 24 horas que pasan los camiones por el arco desaguadero, ¿sabés para cuántas horas había personal para testear? 4 horas y media. O sea, de 24 horas solo se testeaban 4 horas y media. Esto es, o sea, todo se hace como si se fuera a hacer, pero no se termina de hacer. Y por eso ahora en Mendoza tuvimos que volver para atrás, un poco para atrás, en los términos del distanciamiento social, y otra vez volver a aislamiento social, porque hubo un pico, porque se empiezan a multiplicar los contagios. Gerardo, sí, en relación a, bueno, vimos qué es lo que no hicieron y ahora se autocritican, pero ¿cuál es la propuesta y qué es lo que se tendría que hacer para lograr enfrentar lo que se viene en relación al coronavirus? ¿Qué medidas tiene que tomar el gobierno? Pensando también en las trabajadoras y los trabajadores que están en actividad, desde el personal de salud, pero también de las otras industrias que, a pesar que en el AMBA se volvió de fase, hay muchas industrias que claramente no son esenciales, que siguen funcionando y que se pone en riesgo la salud de esos trabajadores. Bueno, nosotros siempre decimos que dentro del doble discurso que tiene el gobierno está este tema, el decir que endurece la cuarentena, que hace que va a volver a fase 1, etcétera, etcétera, pero en realidad siempre se deja presionar por las grandes empresas, por las patronales, de tal manera que siguen yendo a trabajar personas, trabajadores, que no son esenciales. El problema del transporte, donde siguen habiendo, es cierto que ahora bajó un poco, porque obviamente le explotó, le pasaron los casos rápidamente de 700, 800, 1000, 1200 a 3000 casos por día, era lógico que tenían que hacer algo, pero sigue yendo gente hacinada en los medios de transporte, siguen sin proteger no solo a los trabajadores de la salud, donde tienen problemas, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en los hospitales públicos y todo, de elementos de protección personal, y por eso se contagian. Y se contagian también porque tienen poliempleo, entonces no se contrató gente para que pudiera haber relevos, para que no se buscaron nuevos médicos, enfermeros y resto de personal de salud de todos lados, se hubiera puesto plata ahí para poder tener recambio y que no tuviera que haber poliempleo y la gente ir de un trabajo al otro e ir contagiando, que es lo que ha pasado. Esto hay que evitarlo, eso es lo que hay que hacer. Hay que poner a disposición, otra de las cosas que se hicieron y no hay que hacer, es el tema de cuando una persona tiene síntomas, las patronales insisten en que sigan yendo a trabajar. Esto pasa mucho en las empresas. Acá ha pasado en Mendoza gente que no le daban licencia, y en Buenos Aires también tenemos compañeros que nos cuentan y todo, que las patronales los obligan a ir a trabajar aún con síntomas, y después, tarde, 7, 10, 14 días después, se dan cuenta que tenía coronavirus y ya había contagiado a otro. Entonces, estas son todas las medidas que tienen que hacer. Y esto otro que te decía, hay que multiplicar los testeos, porque esta es la única forma de poder tener esto, lo que yo te estaba hablando de la trazabilidad del virus, poder seguirlo, dónde está, a dónde ha ido recorriendo. Hoy en provincia de Buenos Aires hemos dado para atrás. Los compañeros me contaban que los test, por estos problemas que tienen los laboratorios, están tardando muchos días en llegar. Hemos ido una marcha atrás. En vez de estar resuelto en 24 o 48 horas, a veces el test tarda 4 y hasta 7 días. Y bueno, todos esos temas hay que solucionarlo. El otro problema que es que el problema del colapso del sistema de salud. No se avanzó en la principal propuesta que nosotros teníamos, que fue un amago que hicieron de ir hacia una coordinación, le llamaban ellos, entre lo público y privado. Nosotros insistimos en que hay que poner todos los recursos del sistema de salud en función de la pandemia y bajo el control público. Hay que hacer un sistema único de salud donde todos esos recursos, todas las camas de los privados, todas las camas de terapia intensiva, pero también las de clínica médica, todos los trabajadores, sean del sector público o privado, estén al servicio de la pandemia, porque en Buenos Aires tienen este problema. En el Gran Buenos Aires puede colapsar el sistema de salud.
Y esto es lo que va a pasar. Entonces estuvimos perdiendo 100 días en esperar que milagrosamente con solo el aislamiento se resolvieran los problemas y no se atacaron estos otros problemas de fondo. Se perdieron 100 días y hoy nos dicen con digamos, un dejo de soberbia, que tienen 300.000 test en reserva, como si eso solucionara un problema de una población de 14 millones de personas posiblemente a infectarse. Entonces hay un montón de cosas y fundamentalmente yo quiero insistir en el cuidado de los trabajadores. No solo los trabajadores de la salud, que desde ya, de suyo propio, con esto que te decía, nombrar más médicos, enfermeros, para que no haya poliempleo, para que no hayan sobreturnos de trabajo, etcétera, etcétera, para que puedan tener todos los elementos de protección personal disponible, sino también los trabajadores de las industrias que no sean imprescindibles, no tienen que ir a trabajar. Acá se usa el chantaje de que la gente obviamente tiene necesidad de salir a trabajar, ya sea porque no tiene un sueldo garantizado, casi el 50% de la gente tiene en esta situación en la Argentina, o tiene el trabajo asegurado, pero las patronales le exigen que vayan a trabajar a un enfermo. Entonces, esto es lo que hay que evitar. Entonces, hay que hacer como nosotros dijimos, no solo esto del sistema único de salud y todo lo que ya expliqué, sino también otro tema muy importante, que la cuarentena tiene que ser con asistencia económica, para que la gente no se sienta presionada a tener que salir a trabajar, para que los que trabajan y tienen salarios no se sientan chantajeados de que si no vas a trabajar vas a perder el trabajo. Entonces, todas estas cosas las tiene que garantizar el Estado. Esto es lo que nosotros creemos que no está haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por la entrevista, por la claridad y por haberte tomado el tiempo de charlar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los compañeros. Que la pasen bien, digamos. Muchísimas gracias. Como lo planteamos, es un problema político, de decisión política, de cuál es la prioridad para los gobiernos, que claramente queda demostrada que no somos las trabajadoras, los trabajadores y el pueblo en general.